La realidad indica que hay una gran cantidad de gente que ha sido nombrada. Últimamente en la Intendencia decís Miguel Ángel Toma, que ha sido nombrada con cargo jerárquico. ¿Y qué va a pasar con esa gente si ganan los peronistas? Voy a tratar de ser muy sintético en esta respuesta. No voy a entrar en los detalles de si son o no jerárquicos, qué escala tienen, etcétera, no. Vamos a tomar el problema integral del Estado, porque de esto en definitiva se trata. Así es. Yo creo que hoy en la Argentina hay un falso debate que se ha instalado, que es entre privatismo y estatismo. Es un reduccionismo de la realidad. Cuando yo veo que en la Unión Soviética empiezan a adoptar vía la perestroika elementos de las economías capitalistas y en Europa o incluso en Estados Unidos la cogestión, por ejemplo en el caso de Inster, o empiezan a levantar barreras aduaneras que precisamente son elementos de una economía planificada, no de una economía de mercado libre. Cuando yo escucho entonces que el debate en la Argentina es si privatismo o estatismo, yo digo, este es un debate que solamente a los liberales se les puede ocurrir, que viven en el siglo XIX. El debate de fondo... Desde que ya todo el mundo habla de privatizar, no debatimos más. Pero es que el problema no es o privatizar o estatizar. El problema es dónde hay eficiencia y dónde no la hay. Ahora, hace unos años era otro debate. Por favor. Lo que pasa es que la idea de eficiencia es una idea mucho más real y concreta. Pues yo estoy seguro que el jubilado que nos escucha, el ama de casa que nos escucha, o el trabajador o el profesional que nos está escuchando en este momento, no le preocupa si la jubilación es privada o del Estado, siempre y cuando no tenga que hacer cola para cobrarla, que no haya dos computadoras, una para liquidar los impuestos, que se equivoca en más, y una para liquidar las jubilaciones, por ejemplo, que siempre se equivoca en menos, y así sucesivamente una serie de elementos que hacen que lo que le preocupa a la gente es que haya eficiencia en el Estado. De manera que cuando nosotros hablamos de racionalizar el Estado, decimos, señores, este Estado, así como está hoy, no le sirve al gobierno para gobernar, no le sirve a los privados, porque les pone frenos permanentes, no le sirve a la gente, no le sirve al propio Estado. Parece Entonces, que le sirve a los proveedores y a los intermediarios, que también son un poder muy fuerte de tampoco quebrar. porque no cobran, porque llega un punto donde el limón se exprime tanto que ya no tiene más jugo. Entonces tampoco les sirve. ¿Cuál es el problema de la patria contratista, como se van a llamar? Que no hay inversión de obra pública en la Argentina. ¿Cuál es el problema hoy de los proveedores del Estado? Que hace 6 meses que no cobran. Entonces queda claro que este Estado así como está no sirve. Pero tampoco sirve para resolver este problema, decir privaticemos hasta los bomberos. Porque en este país, como en cualquier país del mundo, por ejemplo, los ferrocarriles que nos provocan $2 millones de déficit diario, no lo tiene ningún privado. Y si los hay, tienen un subsidio tan grande que es como si los tuviera el Estado. Entonces yo no soy ni privatista ni estatista. Por otra parte, quiero problema... eficiencia, perdón. Sí. Y en relación al personal, que esta era la cuestión de fondo, que habíamos dejado pendiente, porque quede claro que no le estoy escapando el bulto a este problema, yo creo que no hay posibilidad de ir transfiriendo personal del Estado al sector privado si antes no reiniciamos este ciclo productivo del que estamos hablando. Porque si yo, desde una perspectiva reduccionista y fácil o falsa, digo, echemos el 50% de la administración pública, seguramente bajará en parte el déficit, pero estoy seguro que Caracas va a ser un poroto al lado del caos que se puede armar con 2 millones de argentinos desocupados. Entonces, si la gente lo que quiere es escuchar el mensaje facilista, es decir, privaticemos todo, como hacen los liberales. No, ese no es el planteo que hacemos nosotros. Ese es el planteo. Entonces, yo quiero ir a la cuestión de fondo. Si no hay reactivación en este país, no hay posibilidad de transferir del Estado a los privados. Y si no se produce esto y la gente acá aumenta la desocupación, bueno, yo puedo garantizarles que lo que ha pasado en América Latina, en situaciones mucho menos graves que la que hoy vive en la Argentina, va a ser una muestra pálida de lo que puede pasar en la Argentina en términos de seguridad. Para cambiar un poco de tema y volver a la seguridad, ¿qué es lo que está pasando con Sendero Luminoso? Yo no soy de los servicios de inteligencia del Estado y además parece ser que están tan preocupados en hacer films en contra del peronismo que se les pasa por delante lo que dicen que ha ocurrido, cosa que además no me consta. Yo sí quiero advertir una cosa, y en esto quiero ser muy terminante. Yo me acuerdo, cuando yo era candidato a cuarto diputado en 1985, un mes antes de las elecciones empezaron las amenazas a las escuelas, empezaron las bombas en los locales vacíos,
las amenazas a los cines. Yo no quiero pensar que estamos de nuevo en una misma circunstancia y están corriendo una cortina de humo o para desviar los problemas de fondo de la Argentina, como el económico y el social, o para volver a instalar el método del miedo, el miedo al pasado. Esto pasó, perdón, en el 85. En el 85, ¿En el 87 sí. también pasó? ¿En el 87? No pasó, pero pasó otra cosa. Ganamos. Claro, pero no, es que se podría haber usado el mismo método de acuerdo a lo que estás diciendo. Sí, no, lo que pasa acá es muy simple. Yo me acuerdo en el 85, el famoso Porque acá hay como complot una de cosa Trócoli. Yo me encubierta acuerdo... que prácticamente vos estás diciendo que esto es como para empezar a pensar que se está haciendo a propósito para instalar el miedo, etcétera. No Entonces, en el lo 85 se sugiero, instala- lo afirmo. Por eso, en el 85 Porque se cuando un instala- servicio de inteligencia me utiliza su personal para hacerme un corto de televisión en contra del candidato peronista y lo tiene que reconocer el propio jefe de la CIDE y lo termina reconociendo el propio autor, el diputado Simón Lázara del Partido Socialista, yo no estoy sugiriendo nada, porque hay un viejo principio del derecho que dice, a confesión de partes, relevo de pruebas. Pero ¿por qué no se hizo en el 87? Entonces, perdón, eso? ¿puedo Vamos a darle intervenir? la palabra Hay que al derecho. preguntarle a los radicales. Yo soy la madre del chico que filmó el aviso. Ese tan mentado aviso donde participa él que trabaja en la CIDE. Puedo asegurarles que él participó porque iba por la calle, le encantan esos temas, vio cómo venía, le hicieron una pregunta, la contestó. Creo que la pregunta fue ¿qué opina de la invasión a las Malvinas? No sé, él contestó, quisiera decirle a Menem si él mandaría a su hijo a las Malvinas. ¿No es cierto? De ahí, lo único que puedo decirles es que mi hijo es un chico como todos, que es totalmente apasionado por lo que es la Argentina, porque la Argentina salga adelante y demás. Yo creo que hay muchas otras cosas que yo no entiendo. Yo lo único que puedo decir es que nadie salió a preguntar en qué perjudica eso, por ejemplo, a mi hijo, porque yo creo que el servicio de inteligencia está para hacer una cosa no publicada con un número con su número y demás, como lo sacaron. Es decir, hay interferencias del peronismo dentro del CIDE, por lo que yo puedo entender. Él va a tener consecuencias, como que firmó un aviso, no puede tener libertad de expresión ya ahora. ¿Qué le espera para la época si sube Menem? Si él puede seguir dando su idea sobre algo, porque no lo atacó, no le dijo nada que no fuera una realidad. Estaban hablando sobre el tema de las Malvinas, al cual Menem decía que había que dar la sangre, y bueno, eso fue todo lo que él hizo, expresar con eso lo que él sentía. Y por eso está sancionado y por eso han armado todo lo que han armado. Yo creo que ¿qué nos espera para un gobierno peronista si ahora ya están con esa postura? Mire, yo le digo primero que su hijo tiene bastante mala suerte de que justo lo encuentran por la calle. Esto yo Él no pasó dudo por de la su calle palabra. Y a él le gustó Sí. intervenir, que es otra cosa. Ah, bueno, no tiene está prohibida bien. la palabra en el gobierno que estamos viviendo nosotros Claro, ahora. lo que pasa es que usted me va a tener que aceptar, y esto no es un problema en contra de su hijo, por lo menos creo que nadie se le ocurre que acá hay responsabilidades individuales y mucho menos de un chico, desconozco la edad, que Por está eso trabajando. es un chico que está trabajando que es- de última categoría en la CIDE. Claro, ¿no? que es un empleado del Estado, de lo que estamos hablando recién, Perfecto. justamente. Aparte le digo que no está trabajando en la CIDE, está trabajando en el Senado. Así Bueno, que de todos modos, acépteme que lo peor que se puede hacer en este país, donde no estamos viviendo como en Estados Unidos en un sistema democrático con 200 años de estabilidad, sino que estamos haciendo una transición de la peor de las dictaduras que hemos vivido a un sistema democrático estable. Entonces, cuando el eso es radicalismo... lo que yo no quisiera perder, por ejemplo, la libertad que hemos Mire, disfrutado no en se estos preocupe, años. yo lo que me temo mucho que la libertad se pueda perder cuando se manipulan los servicios de inteligencia, porque yo he sido un militante peronista desde muchos años y siempre, desde que tengo memoria, cada vez que ha habido un golpe de Estado, los servicios de inteligencia se ensañaron con el peronismo, de manera tal que no se preocupe. Yo creo que con el peronismo está garantizada la libertad y la democracia, porque si alguna duda hubiera, permítame, cuando la estantería de la democracia se venía abajo, por los brutales errores de los radicales en la política militar, ahí estuvimos los peronistas para sostener la democracia y el resto de las fuerzas políticas. Pero lo que yo estoy viendo de manera tal, señora, que no se preocupe por eso, que no se preocupe. Bueno, yo estoy viendo que, por ejemplo, con el tema de los avisos, no solo este, sino el anterior, que en Mendoza
un grupo de legisladores justicialistas lo prohibió en Mendoza, porque directamente el candidato no tolera una crítica, es totalmente... ¿Te puedo contestar alguna Sí, anécdota? cómo no. Cuando yo era muy chiquitita, recuerdo que se hizo un concurso de dibujo para niños de la campañola, o perdón si digo una marca, de una marca de dulces. Entonces todos los niñitos en la escuela hacíamos este dibujo. Y yo recuerdo que en ese momento, para presentarme al concurso, hice el dibujo de unas hormiguitas que iban así en un caminito a comer ese dulce y terminaban patas para arriba. Entonces yo decía abajo, no coma el dulce tal. Y yo mencionaba otra marca, coma este dulce, con las hormiguitas todas muertas para arriba. Entonces cuando yo lo llevé al colegio y lo presenté, la maestra y la directora me dijeron que yo lo tenía que hacer de nuevo, porque a eso se le llamaba deslealtad comercial. Y que cuando uno hacía una propaganda, uno no podía basar su propaganda denostando esto en el comercio. El comercio está prohibido, hay una legislación que no se puede decir que tal auto es mejor que tal otro, o que tal es peor. Perdón, Lo aprendí desde muy chiquitita, entonces a mí no se me ocurriría y estaría en desacuerdo con mi partido político si en una propaganda institucional de campaña, distinto es lo que se dice en discurso de barricada o en las polémicas que hay entre los candidatos, en un corto institucional se presentara la foto del otro candidato o se aludiera permanentemente a las falencias del otro candidato. Lo aprendí de tan chiquitita que no me lo olvido, por lo menos no lo utilizo. Bueno, Entonces creo hay yo una que lo publicidad del Partido no quisiera, Justicialista señora, con la cara de porque en Ángelos. realidad me siento mal, porque terminamos siendo nosotros las víctimas y siempre hay una vuelta y una penetración de los medios y de las opiniones como para hacernos aparecer siempre como victimarios. Bueno, Yo personalmente estoy un poco Para cansada. mí la libertad de expresión es lo que tuvo mi hijo, poder hablar. Y eso es lo que yo no quisiera perder hoy. ¿Sabe una Yo, cosa? Si mi fuera hija de lo que es hubiera una pasado por propaganda... allí, si Sí. mi hija de 15 años hubiera pasado por allí y ella hubiera querido contestar y le hubieran preguntado, seguramente lo que ella hubiera dicho en ese corto no aparecía. Por lo cual yo no voy a dudar de la inocencia de su hija, pero está la manipulación política que es verdaderamente... No es inocencia, es deseo de participar en algo que quieren expresar, porque fueron muchos años que nosotros no expresamos nada, pero los chicos de hoy quieren expresar lo suyo y creo que todo es factible de hacerlo, no es cuestión de propaganda del dulce, yo creo que no tiene nada que ver con lo que es la libre expresión que Yo quiero gozamos en expresarme estos un momentos. ratito. Sin lugar a dudas, los servicios de inteligencia en este país han tenido muchísimo que ver para coartarnos la posibilidad de expresión a los argentinos. Graciela, ¿vos querés decir algo? Sí, estaba enganchada con esto de las propagandas, ¿no? Entonces, Angelos dice que va a ganar de la mano de las mujeres. Una candidata justicialista, ¿cómo lo ve esto? ¿Lo siente mal? ¿La siente a la mujer detrás? ¿La siente protagonizada en Angelos? ¿La siente incorporada a la vida pública? ¿La siente utilizada? Mira, yo me siento mal, me siento utilizada por varios motivos. Creo que nos toman unos 30 días antes de las elecciones como clientela electoral exclusivamente y hacia allí dirigen su mensaje. Nosotras en realidad nos llevamos de la mano de nosotras mismas. Me molesta mucho que un candidato simplemente me convoque a ganar de la mano de él. Prefiero la propuesta de mi candidato que dice que va a gobernar con el protagonismo de las mujeres. Esto me parece significativamente distinto. Y por otro lado, no comprendo muy bien este doble mensaje de tomarnos de la mano para llevarnos y de insistentemente, porque la campaña del miedo está dirigida estrictamente a operar sobre las mujeres, cosa que me ofende muchísimo más, porque ni somos tontas, pensamos, no nos gusta encerrarnos en nuestra casa con triple vuelta de llave. Entonces esta cuestión de llevarnos de la mano, pero a la vez inspirarnos el miedo suficiente para devolvernos a nuestra casa, para decirnos en definitiva participar y además verdaderamente que permanentemente nos instalen el miedo en relación al libre juego democrático de que las personas elijan aquella fuerza política que más les guste o en la que crean, me parece que es desestabilizante de los que aparecen como paladines de la democracia. Y como Perdón, mujer Juliana, me ofendo todo el día. Ya que estás ofendida, Sí. vos te voy a decir que a mí también me ofende todo esto, pero de todos los partidos, porque tampoco vamos a empezar a decir que solamente Angelos habla de esto. Y por el otro lado, te voy a hacer la misma pregunta que le hice al candidato Angelos cuando estuvo acá. Sí. Yo lo escucho a Menem hablar permanentemente del Ministerio de la Mujer. Sí. Yo como mujer me siento terriblemente discriminada al crear un organismo, al crear un nuevo organismo donde la mujer
se sienta discriminada de los hombres. Yo creo que nosotras estamos en condiciones de ocupar cargos, tanto en la política como en función de gobierno, exactamente igual que los hombres por una cuestión de capacidad. Y no me gustaría que se creara ningún ministerio donde se separara a la mujer del hombre, como tampoco coincido con las separaciones que se hacen dentro de los partidos políticos, donde se establece un porcentaje para la mujer, porque creo que la mujer está en condiciones hoy no de tener un 30, un 20, un 25%, de ocupar los lugares que corresponden de acuerdo a la capacidad, porque ya ha demostrado, evidentemente, que puede hacerlo. Entonces, por eso te digo que yo también me siento ofendida cuando me hablan del Ministerio de la Mujer. Yo te voy a contestar del siguiente modo. Yo creo que sí tenemos capacidad, muchísima capacidad y también muchísima dedicación. Se habla siempre de nuestra responsabilidad y capacidad de sacrificio, pero no importa la fuerza política que gane el 14 de mayo, yo quiero que vos me digas después cuántas mujeres va a haber en los ministerios, porque esto no se resuelve tan fácilmente, no es una apelación. A mí lo que me molesta un poquito es que cuando nosotros aludimos a los países europeos o a otros países, aludimos a la modernidad y nosotros estamos atrasados o somos el pasado. Por ejemplo, Suecia, un país que es celebrado permanentemente como moderno, como que resuelve todos los conflictos sociales, lo que ha aplicado durante muchísimos años es algo que se llama discriminación temporal positiva en sus leyes. Esto quiere decir que como el tema de la discriminación y de la marginación de la mujer recorre muchos niveles y no se resuelve simplemente con que digamos que somos capaces, ellos legislan durante una cantidad de, sancionan leyes que tienen una vigencia, vamos a suponer, de 20 años. Discriminación temporal positiva sí es discriminación, pero trata de asegurar la participación de la mujer. Entonces, tiene leyes que dicen todo empleador está obligado a tomar igual cantidad de empleadas, igual cantidad de cargos jerárquicos, igual cantidad de obreras, como una obligación. Cuando esa sociedad, por la propia práctica, por la propia incorporación de esta mujer, regule automáticamente luego la participación de la mujer, esa ley ya pierde vigencia. Sí, no, está terminando el programa de hoy. Yo quería decirles que hay un 2% de acuerdo a las encuestas siempre relativas, ¿no? Un 2% de indecisos que dudan entre votar al justicialismo y al radicalismo. Y hay un 22% que tiene una actitud muchísimo más crítica hacia la clase dirigente que no sabe por quién votar. Yo quisiera que alguno de ustedes dos, o los dos si lo desean, le digan a la gente por qué deben votarlos a ustedes. Bueno, yo diría que nos deben votar a nosotros porque verdaderamente somos la verdad y porque no es cuestión que despleguemos en este momento leyes y propuestas, sino que estamos manifestando nuestra voluntad política y hemos demostrado tener suficiente base social y consenso social como para poder sostener estas políticas. No solo es la voluntad expresada por nuestros dirigentes, sino la garantía, digamos, de nuestra base social y de nuestro consenso social. Diputado Tomás. Y yo creo que yo no voy a hacer una apelación para que la gente vote por el justicialismo. Creo que se impone también, compartiendo las reflexiones que ha hecho Juliana, que de una vez por todas también digamos que auspicio, espero que la gente vote con libertad. No me importa si vota al justicialismo, si vota al radicalismo o vota a la UCD o a la izquierda. Lo que quiero honestamente, que quienes hoy nos están mirando a esta hora, reflexionen. Una democracia se sostiene cuando uno elige con libertad, cuando no elige desde el miedo, cuando no elige desde el prejuicio. Entonces yo le pido a los que nos escuchan que voten con libertad. No importa si me votan a mí, a Juliana, a Angelos, a Menem, a Caputo o a quien sea, pero háganlo con libertad. Esta es la democracia que los justicialistas queremos. Muy bien, Juliana Marino y Miguel Ángel Toma, muchas gracias por haber participado de esta convocatoria y a ustedes los esperamos el próximo miércoles a las 11 de la noche. Que lo pasen bien.